Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos quienes estamos aquí este 6 de agosto a las 5 de la tarde de Argentina, pero a las 4 de Chile, para conversar con Luis, con Belén y con Teresa, a propósito de, y tomando como pretexto una investigación de Luis, pero dándole rienda suelta al caballo de la conversación, por cuanto el objetivo de este encuentro es conversar poniendo algunas ideas sobre la mesa. Comenzará Luis, seguirán las profes Belén y Teresa, y después abriremos un intercambio entre todos y también entre quienes tengan ganas de participar de la audiencia. Así que bueno, muchas gracias por acercarse, por tomarse este ratito de compartir con nosotros. Y si no les parece mal, entonces le pedimos a Luis que se presente brevemente y que arranque nomás. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como decía Daniel, acá son las 4 de la tarde. Una tarde calurosa que es extraña en esta época, por acá en Chile. Primero, agradecer, digamos, la invitación. Siempre me parece como interesante el poder dialogar desde distintas perspectivas y, como dice un amigo y colega, súper interesante generalmente poder dialogar con otras fronteras, ¿no? Porque son otras las palabras que se utilizan como para definir ciertas cuestiones en las cuales a veces uno está un poquito como muy imbuido dentro de la cultura en la cual observamos prácticas de, no sé, infancias, de lo que tiene que ver con escolaridad, formas de entender el mundo. Entonces, desde ahí siempre como se agradece esto de poder conversarlo. Más que partir haciendo como una presentación, de la cual yo preferiría como que fuéramos haciendo más un diálogo entre todos y todas, comentar un poquito un trabajo que publiqué hace unos años, que se tradujo en un libro que la verdad es el resultado de la tesis doctoral, que tiene un nombre como bien complejo, esto de intersticios y microprácticas comunitarias de no violencia. Nombre académico, la verdad, esas son como las exigencias que ponen las editoriales por los puntos que posteriormente uno va adquiriendo para los concursos. Pero, ¿de dónde emerge esto? Y como para tratar de darle como un puntapié más a la conversa, es que, bueno, como casi toda América Latina, nosotros provenimos de un pasado dictatorial que se va haciendo a 50 años, como del golpe de Estado, se va haciendo como presente en ciertos diálogos, en ciertas palabras que se empiezan a utilizar que uno sentía que estaba como extintas, ¿no? Me acuerdo que hace años, a propósito de esta investigación, conversando con una persona del País Vasco, hablaba de esto, de cómo ellos habían visto en la vieja Europa el fascismo y el nazismo como algo olvidado, y cómo empezaban a aparecer nuevos conceptos como el neofascismo, cómo aparecían personas que se banderizaban abiertamente con esas ideas, que ganaban escaños en el Congreso. Entonces, cuando yo hago mi tesis doctoral, esto lo empiezo a observar dentro del plano en el Museo de la Memoria, pero más allá como para no dar la lata con eso, me parece interesante proponer este concepto de los intersticios, y tratando de hacer como el vínculo con la conversación de hoy, porque algo que me llamó la atención es que el museo, como todo museo, una muestra museográfica, produce debates, pero debates como que son más o menos tendenciados, por decirlo de alguna manera. Pero en esos debates, algo que me llamó la atención, especialmente con las nuevas generaciones, con escolares, es cómo se iban confrontando, a propósito de la memoria, cómo se iban confrontando posiciones, y eso otorgaba posibilidades de debates y diálogos que estaban más bien como cercenados en Chile. Cuando yo hago la tesis doctoral, era incorrecto, digamos, decir que uno estaba de acuerdo con Pinochet, pero justamente estos debates permitían eso, estos pequeños huequitos, como estos pequeños intersticios, permitían ir elaborando como ciertas
ciertos discursos, y a través del conflicto, que es uno de los principios, digamos, para el nacimiento de la paz, aparecían posibilidades para poder entender al otro. Entonces, como para cerrar esa idea, aparecía desde un concepto que es teórico, ¿no?, de la unidimensionalidad, como a través del debate y el conflicto se podía transitar hacia la multidimensionalidad y poder entender a otro que piensa distinto, poder entenderlo desde donde emerge. Cuando ya me meto en el tema de infancia, conversando a propósito más o menos de la investigación, pero ya debatiéndolo con niños y con niñas, chicos, ¿no?, entre los 11 y 13 años, me llamó la atención cómo ellos comenzaron. Primero tenían un discurso que la dictadura en Chile no había terminado para ellos, siendo que son personas que nacieron en el siglo XXI. Pero ¿qué es lo que no había terminado para ellos? No tenía que ver con la práctica totalitaria de los militares, sino que tenía que ver con el abuso del poder. Y cómo en lo que mostraba el museo, en estos horrores, para ellos era como lo llevaban, no era exactamente lo mismo, pero lo llevaban a prácticas, por ejemplo, de los padres, de las madres, dentro de los discursos. Aquí en Chile, el año 2019, un estallido social bien interesante, y una de las niñas, que tenía como 12 años, decía, yo le he propuesto a mi familia que por ejemplo, su hermana mayor, que estaba en un colectivo feminista, había sido herida por la policía en una manifestación. Entonces, que finalmente seguía pasando lo mismo. Y decía, pero cuando opiné, como que mis papás se rieron de mí, y así como esta cabra chica, esta niña, esta pendeja, no sabe de lo que está hablando. Y eso lo llevaban también a los discursos escolares, de cómo finalmente cuando proponían ciertas formas metodológicas de trabajo. De hecho, hay un discurso de un niño así como súper potente, de un profesor que estaba tratando de instalar un programa en el computador para que se proyectara y no podía. Entonces él se acercó y le trató de explicar cómo, y el profesor le dijo, oye, yo llevo no sé cuántos años haciendo clases, soy profesor, ¿qué me vas a enseñar tú? Y dijo, y finalmente el viejo ni siquiera pudo proyectar la cuestión. Entonces, cómo estas prácticas totalitarias, que están como súper normalizadas, que probablemente si uno hablara con el profesor no lo hizo con ningún tipo de intención de denigrar al otro, pero están como claras ciertos roles. Y me llamó la atención que los chiquillos, eso, los niños y las niñas, eso lo llevaban como a una similitud con los procesos dictatoriales. Entonces, a propósito de marcos teóricos, si uno se va en estas cuestiones como media Foucaultianas de los regímenes de verdad y cómo se construye la verdad y cómo se construye el poder, una de las conclusiones con las que debatíamos con el equipo es que finalmente los chiquillos lo que entienden por dictadura son los regímenes de verdad. Es decir, cómo finalmente se instala un arquetipo, una normativa en la cual, por ejemplo, en el salón de clases tienes que levantar la mano para hablar. Entonces, la práctica cotidiana, una de las niñas a propósito de eso decía que había sido sancionada por un profesor por estar comiendo en el salón de clase porque no había alcanzado en el recreo. Entonces, el profesor, el argumento que le había dado es que era una falta de respeto. Entonces ella preguntó, ¿falta de respeto para quién? Para los compañeros. Entonces ella fue y le preguntó a los compañeros si les molestaba que ella comiera, y los compañeros dijeron que no. Por lo tanto, siguió comiendo. El profesor la reprendió por eso y le pidió que dejara de comer. Entonces, finalmente era la figura, era él a quien tenía que pedirle permiso. Entonces, eso es como finalmente ellos van proponiéndolo como una similitud de los regímenes dictatoriales. ¿Cómo aparecen los intersticios dentro de eso? Dialogando, y de hecho que lo dialogábamos con Daniel a propósito de hace unos meses que estuvo acá en Chile, de cómo los niños y las niñas van proponiendo nuevas formas de sociedad, microformas de sociedad en espacios de solidaridad, en cuestiones que pueden ser súper cotidianas, pero que a mi juicio son como súper interesantes. Por ejemplo, cuando una niña o un niño en el salón de clase es reprendido por un profesor y este chico empieza a llorar. Entonces decían, lo que generalmente los adultos hacen es mandarte al baño a lavarte la cara, como si el agua te quitara la pena. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como finalmente no puedes confrontar a ese profesor, porque es una figura de autoridad y porque va a llamar al apoderado. Yo trabajo en contextos de vulnerabilidad, por lo tanto la violencia es una herramienta de comunicación dentro de la familia. Por lo tanto, al chiquillo en la casa le van a pegar. Entonces, para no llegar a eso, no se confronta, pero la forma de confrontar es como la solidaridad, la empatía con ese compañero o compañera que está llorando, apoyar, estar ahí, no preguntar lo que no tienes que preguntar, sino que estar.
y tratar de convocarle a algún juego, de contar algún chiste para que se ría, y de saber, y de hecho lo decía con estas palabras una de las chicas, y saber que uno está ahí, saber que no te vas a mover de ahí, hasta que esta persona se le pase la pena, y cuando no es ella, voy a ser yo. Entonces, estas microprácticas, estos como microprácticas comunitarias que van teniendo los niños, de confrontación con algo que ya se aburrieron de tratar de plantear. Porque para ellos los adultos, y es súper triste la verdad, pero es súper interesante, ¿eh? Es que los adultos no tienen herramientas para entender lo que nos pasa. Porque según ellos nosotros estamos enfrascados, y yo creo que es cierto, en problemas de adultos, y los problemas de adultos son plata, son problemas económicos, son problemas de tiempo, son cómo llegar a fin de mes, son qué va a salir tal presidente, qué pasa si nos quitan tal subvención. Es constantemente productividad, productividad, productividad. Por lo tanto, desde ahí es que finalmente los chiquillos optan por no debatir con nosotros, porque nadie los va a pescar, nadie los va a tomar en cuenta, y desde ahí empiezan a construir estas pequeñas sociedades, por llamarlo de alguna forma. Eso creo yo que es más que suficiente como monólogo, como para proponer ciertas ideas de diálogo, de debate. Bien. Nosotras nos mirábamos de reojo y sentíamos que dialogaba un montón con lo que habíamos pensado y habíamos hasta buscado en el diccionario diferentes acepciones del término intersticios y cómo lo que más nos convocó, lo que más nos gustó de la propuesta de Daniel es cómo los desafíos de una escuela que pueda ser escenario de esos intersticios que encuentran los pibitos y las pibitas para conversar, ¿no? Eso nos encantó, conversamos mucho sobre eso. Pensamos mucho sobre esto mismo que vos decís, Luis, pareciera como que hubiéramos estado ya charlando desde antes, y quizás estamos ya charlando desde antes, ¿no? Como que los niños y las niñas en su proceso de crecimiento y aprendizaje van encontrando diversos intersticios o espacios informales donde pueden conversar, compartir con los adultos, y que esos momentos surgen más bien en situaciones cotidianas. Es deseable que sucedan en situaciones cotidianas e informales, y que son fundamentales, ya que les permiten establecer vínculos, fortalecer la confianza y facilitar la charla abierta, llana, directa, ¿no? Nos gustaba pensarlo así. Sí, tal cual. Y te escuchábamos, mientras escuchaba Luis, lo que estabas contando, y nos mirábamos con Tere, pensábamos, bueno, gracias primero por estar en esta conversación, súper interesante. Yo soy docente de nivel inicial, así que me alojan esos intersticios, ¿no? En esos espacios de encuentro entre, que lo pensamos así con Tere, por ahí en esos lugares entre un momento que termina y otro que empieza, digamos, y en ese entre, ¿qué sucede, no? Que hay modos de encontrarnos con esas infancias a conversar, a pensar, y que como decís vos, Luis, son espacios donde el pensamiento adulto es muy distinto al pensamiento que trae las infancias. Entonces, como encontrarnos y que ellos tengan ganas de conversar con nosotros, de poner en lo que les pasa, digamos, y que no sean modos tan rígidos, autoritarios, como vos decías, en donde el docente siempre es el que propone y poco aloja lo que las infancias traen. Eso veníamos pensando un poco. Sí, esto pensábamos, ¿no? Que también vos lo traías, que muchas veces esos espacios no son fáciles de encontrar, y una vez que los encontramos no son fáciles de mantener. Por eso es importante estar atentos, ¿no? La estructura rígida del sistema escolar, un montón de veces la sobrecarga de trabajo que tienen los maestros y las maestras, las expectativas académicas con las que se sobrecarga la escuela, entre otros miles de factores, pueden meternos en una vorágine como... Me sale como de licuadora, pero no quiero decir como de secarropas, como de exprimidor, que puede limitar estos intercambios espontáneos, estas grietas por las que se pueden colar los pibes, ¿no? Además, como decías, de las barreras generacionales, culturales, políticas, de las diferencias, no sé, del lenguaje o de las percepciones del otro, de la otra, que pueden dificultar que los chicos sientan que sus voces tienen lugar, como vos decías, como hasta sin querer, el profesor le contesta algo sin querer obturar ese canal
de comunicación que el pibito sintió que se abría ahí, que por el que él podía colarse. Pero bueno, a veces se obtura y los chicos no sienten que sus voces tienen un lugar, un espacio, un hueco, ¿no? La escuela tendría que tener, o por lo menos potencialmente, digamos, ser un lugar donde esas grietas puedan florecer y que se promueva un ambiente que valore la comunicación y el intercambio genuino con los chicos y las chicas. Es como muy necesario, ¿no? Como, bueno, pueden ser cosas así como más estructuradas y más planificadas también. Bueno, si no te sale espontáneamente, ¿no? Pueden ser asambleas, rincones de conversación, actividades participativas, no sé, miles de actividades lúdicas o graciosas o de juego. Bien, yo tengo alguna pregunta. Porque claro, hablando de intersticios, ustedes dijeron que habían buscado varias acepciones de la palabra intersticio. Tengo curiosidad por saber cuáles son. Esa es la primera bueno, pregunta. fuimos por ahí como hueco, hendidura, fisura, lugar por el que colarse, todas Claro. nos gustaban y nos... Claro, pero sí, a diferencia de otros intervalos. sinónimos, digamos, de la palabra, esta tiene la connotación de que es un lugar por donde no se esperaba que uno pasara y uno pasa, donde uno no esperara que pusiera algo, pero pone, ¿no? Como Tal cual. huequito Bueno, en y el después también medio habíamos encontrado grieta, pero intersticio tiene como una connotación más benéfica y La grieta grieta como, divide. bueno, claro, es como una ruptura. Sí. Bueno, pero Sí. no, en realidad mi pregunta iba por este lado. Uno tiende a creer que cuando las niñas, los niños van a la escuela y conviven en un grupo escolar, y además con otros grupos que están en otras aulas, en este espacio ampliado que es la escuela, hay como capas de socialidad que ellos la viven literalmente como su pequeña sociedad, digamos, ¿no? Para un niño decirle a quién eligieron de diputado, o decirle qué ley se votó en el Congreso, o decirle, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con la gran sociedad de la nación, del país, puede resultarles un poco ajeno, un poco lejano, pero en cambio esa pequeña sociedad a escala y más próxima, que es el aula en primer lugar, y que es la escuela en segundo lugar, me parece que nos da una idea de cómo los chicos tramitan lo político, tramitan lo común. Vivimos una época, por otro lado, en la que la vida social, la vida que es la vida en común a nivel de la sociedad, ampliada, ¿no? La de la escuela, llega con unas resonancias diferentes de las que llegaba cuando yo iba a la escuela. Yo tengo 50, fui a la escuela hace 40, por ejemplo, y me acuerdo que, bueno, íbamos de visita a un museo, a una institución pública, cuando se nos hablaba de las instituciones del país, digamos, o se nos hablaba con mucha bajada de línea, porque era la época de la dictadura, o se nos hablaba con un exacerbado sentido institucionalista, porque era el regreso de la democracia y entonces fue el nacimiento de la educación cívica y de la educación ciudadana y de los mecanismos de participación, estaba como muy fuerte. Y ahora en Argentina pasa que cuando los chicos entran en contacto con lo público, entran en contacto con un reñidero de insultos, declaraciones de funcionarios que son no aptas para menores, situaciones mucho más violentas, digamos, protestas encarnizadas y muy dramáticas. Pienso el miércoles pasado, en estos últimos días, acá en la ciudad de Buenos Aires, personas con discapacidad fueron al Congreso y uno veía los gritos desgarradores de una madre con su hijo en silla de ruedas, sí, poniéndole la mano al gendarme y le decía, me vas a pegar en la pierna que me queda, pegame, no me importa, ya no tengo nada que perder. Digo, las imágenes de la vida social que le llegan a los chicos son dramáticas, son tremendas, incluso en épocas menos violentas de la que a mí me tocó vivir, porque yo en la época de la dictadura estaban secuestrando y matando gente a mi alrededor, pero eso a mí no me llegaba como imagen de la vida social. Me llegaban las definiciones un poco acartonadas que transmitía la escuela. Y la vida en sociedad de los niños, en esa pequeña sociedad que es el aula, que es la escuela, con la otra, bueno, no sé,
si formulé una pregunta, planteé un escenario para que lo pensemos, estas dos sociedades, ¿no? A ver cómo lo ves, Luis, desde tus investigaciones, ¿no? La escuela como pequeña sociedad, lugar donde se refleja la sociedad grande de afuera, qué significa lo común, lo de todos en cada caso, bueno, eso. Y la violencia, ¿no? La violencia, por supuesto, que aparece de distintas maneras. Mira, yo, sin ninguna pretensión de tratar de responder, digamos, ese monstruo de pregunta, porque es como bien compleja, como un par de reflexiones. Primero, de hecho, por ahí leía que Ariel decía, bueno, y además estos discursos de odio con extrema violencia. Entonces, cuando yo a veces miro las escuelas con las que trabajo, o trato, ¿no?, de también tener claridad que las miro con sesgo. Y probablemente pongo mucho más ahínco en observar aquellas prácticas que me parecen como prácticas de contrapoder, más que otras prácticas que a lo mejor van de la mano, ¿ya?, con los discursos de odio. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cuando en Chile el mundo de la docencia escolar, primario y secundario, principalmente el secundario, una de las grandes complicaciones que tiene son con los chiquillos y las chiquillas que transitan en términos de sexualidad. Entonces, viene este tránsito, entonces primero se llamaba Marcelo, por ejemplo, y ahora se llama Mar, porque transitó a no binarie. Ya explicarle a alguien lo que es no binario ya es complicado. Entonces, y para los chiquillos, perfecto, es Mar. Y después volvió a ser Marcelo porque destransitó. Y para los chiquillos, y tú escuchas a los docentes así como ardiendo en llamas, ¿no? O sea, esta cuestión parece un juego, etcétera, etcétera. Y para los chiquillos vuelve a ser Marcelo. Ya, los niños y las niñas no tienen todo este proceso administrativo de acordarse dentro del código de ética que tienen que cambiar el nombre. A lo mejor hay menos costos, no sé, pero, y puede ser que yo también vea, insisto, y ponga más atención en esas prácticas que las prácticas de discriminación que tienen los estudiantes. Eso por un lado. Pero por otro, hay como un quiebre que a mí no me logra cuajar. Cuando yo hacía clase en pedagogía, algo que me llamaba la atención era el discurso de los de pedagogía, que generalmente es un discurso muy contestatario, ¿ya? No necesariamente de izquierda, pero sí un discurso contra lo conservador. Y cuando los veo 10, 15 años después o 10 años después haciendo clase, se transforman en esos sujetos que siempre criticaron como profesores. Entonces, siempre me ha llamado la atención de qué pasa en el tránsito de ser docente escolar, donde como que te come esta máquina y te transformas casi como canción de The Wall, de Pink Floyd, ¿no? Te transformas en uno más de este muro y finalmente termináis haciendo esta máquina de salchicha o máquina de carne con los estudiantes. Y esa cuestión por la que tanto luchaste, para que no pasara. Con los niños me pasa más o menos lo mismo. Yo no sé en qué minuto o qué ocurre dentro de las narrativas o de las historias de la infancia, en que estos espacios de solidaridad, en los cuales como no tiene mucha cabida en estos discursos de odio, por ejemplo, en los cuales no empatizan mucho con estas discriminaciones, en algún momento empiezan a empatizar. Hemos teorizado con un colega, con René, que tú lo conoces, Daniel, que estabas cuando viniste al conversatorio, que existe en algún minuto, cuando hemos ido observando la infancia, los chiquillos más chiquitos, ¿no? De cuarto, quinto, básico, son mucho más frente al poder, son más solidarios con sus pares. En la medida en que van avanzando en edad, se van poniendo más contestatarios con los adultos, y de manera mucho más explícita. De hecho, hay un relato ahí de un chico que en algún momento no se jactaba, pero sí así como que consideraba que era una práctica justa el haber hecho llorar a un profesor. Y él dice, bueno, cuando nosotros nos hace llorar, él no tiene ningún tipo de compasión, ¿por qué tendríamos que tener compasión? Entonces empiezan con acciones mucho más directas. Tengo la sensación que en enseñanza media o en secundaria, los chiquillos ya empiezan con acciones más directas y más físicas también, y empiezan de una u otra manera también a agarrarle el gusto a esta lógica del poder medio adultocéntrico, ¿no? de poder posicionarte a través de la fuerza, por ejemplo, con personas más pequeñas. Entonces, no sé en qué minuto
esta escuela deja de ser una posibilidad de diálogo, de debate, y se transforma en este monstruo que hoy en día, con ojos de terror, lo vemos acá en Chile, lo que pasa en Argentina, porque es una realidad que podría pasar ahora en marzo del próximo año. Entonces, ¿en qué minuto como que este discurso se transforma? Es donde a mí no me queda claro. No sé si voy muy de la mano con la reflexión que propusiste, Daniel. Sí, yo creo que sí. Es verdad que hay situaciones yo hablé como en abstracto, si se quiere, o basándome en mi experiencia vital, pero que hay situaciones muy puntuales, como estas pequeñas escenas que vos relatás, en las cuales esto se manifiesta de una manera muy particular, ¿no? Yo pienso que los maestros y las maestras deben estar atentos, recontra atentas y atentos a expresiones de las infancias que vamos registrando. Bueno, hablando de la sinonimia, ¿no? A las grietas que no dejan de ser intersticios que presentan las instituciones o los sistemas. Nosotras jugábamos un poco con habitar la escuela intersticiada, ¿no? Decíamos, como cambiarle el nombre a la conversación, esa sería la consigna, crear la escuela intersticiada. Eso requiere de una tarea, no sé, comprometida, militante, me parece, consciente, que debemos hacer las personas adultas que la transitamos. Hace un tiempo yo iba con mi nieto en mi vehículo y había una persona en una bicicleta ahí parada y le digo, ¿qué hará esa chica ahí? Y él se queda mirando, hace un silencio y dice, habría que preguntarle si es una chica. Retomando esto que vos traías, Luis, ¿no? Entonces, digamos, como no se quedó en mi pregunta, que era, ¿qué hará esa chica ahí tan tarde sola? Me preguntaba yo por el lugar en el que estaba. Y él se quedó pensando si sería una chica, ¿no? Como tienen otras preguntas, otros registros de la alteridad, ¿no? Transitar la escolarización por una escuela intersticiada no solo los va a enriquecer a ellos en sus experiencias educativas, va a contribuir al armado de un común, ¿no? De una cultura escolar que les permita alojarse, que se base en la confianza, en el respeto y en el alojamiento mutuo, ¿no? Sí, mientras escuchaba a Tere y lo escuchaba a Luis, también pensaba, ¿no? En esta pregunta que Luis se hace, ¿en qué momento como que sucede esto, ¿no? Y mientras pensábamos en esta charla con Tere, leíamos a Sanjurjo, Liliana Sanjurjo, en Volver a pensar la clase, y ella proponía, ¿no? Que la escuela como lugar de lo común, en la escuela se aprenden formas de relacionarnos con el saber, de relacionarnos con los otros, con las otras, y ella se preocupaba más por lo que sí aprenden que por lo que dejan de aprender. Y en esa línea, me parece que la acción socializadora que tiene la escuela, tenemos que ser conscientes, ¿no? De ese intersticio, donde entra nuestra voz, nuestra mirada, donde entra también la voz y los gestos de ellos, porque la escuela, si no, imprime subjetividad. Y si no cuestionamos, digamos, ese lugar del docente, si no intersticiamos la escuela, como propone Tere, estamos reproduciendo naturalizando modos de ser, de organizarnos, de estar, esto de los cuerpos en el espacio del aula, ¿no? La mano levantada, el lugar del estudiante sin saber y el docente con todo el saber. Acá nos pasa en Argentina, creo que la escuela viene pensando en esos centros, en eso la educación sexual integral tiene un lugar, tuvo y ojalá lo siga teniendo, porque son los lentes por los cuales entramos y valoramos esos intersticios para convertirlos en espacio de pregunta, de cuestionamiento, ¿no? De si se están reproduciendo estos estereotipos o este autoritarismo, digamos. La ESI tiene esa tarea en nuestra escolarización acá en Argentina, así que nos parecía también que iba en línea con lo que veníamos pensando. Y es como dice Tere, ¿no? La escuela debe brindar esos espacios, esos intersticios, debe ser intersticiada. Aunque sea con los 2 o 3 maestros que se copen al principio y después se sumen. Claro, la imagen también del intersticio, de la grieta, uno la podría poner delante del cronograma. O sea, el tiempo y el espacio de la escuela son espacios bastante compartimentados. Uno tiene un espacio dividido en aulas
y aulas clasificadas del salón de música, la sala de profesores, el aula para las clases habituales, pero con un escritorio, con pupitres, con sillas, y uno tiene un tiempo también igualmente almanaquizado, ¿no? En el que hay un ritual de comienzo y un ritual de fin, hay momentos de clase y momentos de recreo, y dentro de los momentos de clase hay horas divididas según materias o materias especiales en algunos casos. Entonces, a lo mejor también la idea del intersticio pueda tener que ver con encontrar huequitos diferentes dentro de esos espacios y dentro de esos tiempos. Por ejemplo, ¿dónde se mete a las familias? No hay un lugar físico y tampoco hay un tiempo físico en la escuela demasiado definido, más que las reuniones que se hacen 2 o 3 veces al año para las familias. Digamos que hay a lo mejor cosas que no caben en una materia, porque no son ni de lengua, ni de matemática, ni de sociales, ni de naturales, o cosas que no caben en ninguna de las habitaciones de la escuela. Se me ocurre que también ahí podría haber una pista para pensar esto intersticial y que las propias situaciones, las propias emergencias podrían ser las que nos sugieran cuáles son esos espacios y tiempos a ser creados o concebidos, ¿no? A propósito de esto que estaba diciendo Daniel sobre la familia, que de hecho era cuando ustedes conversaban o cuando estaban planteando estas ideas, Teresa y Belén, pensaba justamente, ya, y aquí, porque como que a veces siento que, por lo menos en Chile, ¿no? Generalmente le cargamos mucho la mano a la escuela. El problema que hay va para la escuela, y escuelas que tratan de gestionar, además, en contextos como bien extraños, ¿no? Porque por un lado están todas estas políticas de inclusión, políticas, digamos, de aceptación de la diversidad, de co-construcción de la realidad junto con los estudiantes, pero por otro lado un currículum que es súper cerrado, que es súper de productividad, con prácticas súper adultocéntricas, con unas culturas escolares muy adultistas. Entonces, como que la escuela como que se mueve en un escenario bien paradojal. Entonces, algo que me llamaba la atención es, bueno, ¿y aquí la familia qué hace? Y conversando con los chiquillos, al menos de acá, con los niños y las niñas de entre quinto, sexto y séptimo básico, hay un dato que a lo mejor puede aportar dentro de la conversación. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo el año pasado, cuando fui a Argentina, me fui a reunir con Daniel, de hecho ahí nos juntamos a tomar un cafecito, fue como bien, como estos diálogos como que dan vuelta ciertas cosas. Yo lo conversaba cuando Daniel vino a Chile, se lo planteaba, porque yo le hago una propuesta sobre la investigación a propósito de cuál es la sociedad que proponen los niños y las niñas construir, que es como lo que yo estaba tratando de ver. Y el Daniel me dice, bueno, pero ¿qué te hace pensar? ¿Que los niños y las niñas tienen alguna idea de sociedad? Y me quedó dando vuelta esa pregunta, porque era una pregunta que no nace de los niños y las niñas, sino que nace de la investigación mía. Entonces, y que la evalúan adultos, la evalúa un comité de expertos, todo bien experto, todo bien adulto. Entonces, desde ahí empiezo a tratar como de construir un poquito las palabras de los niños y las niñas, y lo que me empieza a aparecer es que finalmente la sociedad que proponen los chiquillos, porque sí la proponen, es una sociedad muy distinta a la que uno piensa, porque no es una sociedad en sí. La sociedad que ellos quieren intervenir son sus familias. Entonces, primero que todo, cuando los niños y las niñas ven adultos, ellos no hacen una diferencia entre adulto familiar, adulto profesor. Son los dos iguales, porque ambos traicionan. Y ambos traicionan en el sentido que te dicen una cosa, por un lado, te otorgan confianza, te proponen confianza, pero posteriormente actúan como adultos y todo aquello, toda esa expectativa que ellos habían construido se va al piso. Entonces, contaban la historia, por ejemplo, de un profesor que era muy empático, era muy distinto, y el profesor siempre decía, o sea, yo soy parte de ustedes, yo no los voy a abandonar, y terminó el semestre y se fue porque encontró otro trabajo mejor, no más. Entonces, esta lógica de esta tradición se traducía en abandono. Esta lógica de mi papá me va a venir a ver al acto y va a pedir permiso en el trabajo, y el papá no llegó. Y probablemente no llegó por razones muy laborales, pero igual no llegó. Entonces, el papá le dice que va a llegar, pero él sabe que no va a llegar.
Y si llega, oh, sorpresa, pero ¿qué más da? Al otro no va a ir. Entonces, esa tradición, los chiquillos la planteaban la caricaturizaban, ¿no? Con esta situación de que papá siempre va a comprar cigarros y no vuelve, por un lado, pero que también mamá nunca tiene tiempo. Entonces, como que están solos. Y dentro de eso, ellos lo que quieren, por lo menos lo que algunos planteaban, es que se den cuenta, los adultos en sus casas, que ellos tienen ideas, que quieren que no les digan, porque una de las frases que más repiten que sus padres dicen es pórtate bien por sobre te amo, que cuando dialogan con ellos hablan cosas netamente de la escuela, y no hablan cosas de la escuela de la cotidianidad, sino de cómo te fue en la prueba, qué pruebas tienes, puras cosas de rendimiento. Entonces, que logren abrir otros diálogos, que logren estar, aunque sea cada uno en su teléfono móvil, pero que logren estar juntos, cosas como muy cotidianas, que son muy tristes por lo demás, porque son puras cosas de afecto. Pero aquí viene lo interesante, porque para ellos la escuela es un lugar que es propio. Ellos consideran que la escuela es su lugar. Por lo tanto, la escuela tiene el deber de intervenir en sus familias y de intervenir para que las familias se den cuenta de lo que los niños y las niñas están sintiendo. Entonces viene la máxima tradición cuando la escuela se alinea con la familia y finalmente ambos terminan retando al niño porque, no sé, porque estaba dibujando en clase, porque le va mal, por la razón que sea, que generalmente son siempre las mismas. Entonces, algo que me ha llamado la atención es cómo la escuela, por un lado, ellos la sienten como un espacio propio, en donde sí tienen toda la posibilidad y tienen el derecho, aunque no se lo respeten, pero tienen el derecho de plantear sus puntos de vista, y que la escuela debería ser un aliado para que no combatir a la familia, sino que para la familia se dé cuenta de lo que están haciendo. Sí, hay una frase que nosotras solemos repetir bastante en el espacio educativo de excesos y experimentaciones, que es: la familia hace lo que puede y la escuela tiene un qué hacer, ¿no? Como se me ocurre ahora pensar como la creación o la habilitación de esos pasadizos, o la planificación deliberada de esos intersticios, de esas grietas, de esos espacios, de esas concavidades, puede ser un ejercicio desafiante y difícil, pero es como un paso crucial para humanizar la escuela y potenciar el desarrollo integral de los pibitos y las pibitas en este sentido, ¿no? De ser luego adultos capaces de generar a su vez espacios quizás hasta en sus familias, ¿no? Lo veníamos pensando así también en relación al espacio educativo, que nace como un reconocimiento de que también los adultos y las adultas, particularmente la docencia, necesita intersticios en su formación y en su capacitación para poder luego ejercitarlo en la escuela, ¿no? La incorporación de espacios de encuentro, de reflexión, de diálogo, para los docentes también favorece el desarrollo profesional y emocional y potencia sus capacidades en el intercambio con los otros y las otras pequeñas en este caso, ¿no? Nos parecía que también tiene que ver con la propia historia, lo que vamos pudiendo hacer y ofrecer, el ejercicio. Sí. Pienso igual, Luis, cuando te escuchaban esto, ¿no? Del lugar de las familias en la escuela, bueno, creo que las familias van desapareciendo a medida que el estudiante va transitando por la escuela, ¿no? En la experiencia por ahí en el nivel inicial, quizás las familias están mucho más presentes porque es la primera vez que los sueltan a otro espacio que no es la casa, el hogar. Pero ahí en eso la escuela tiene, en esos modos de relacionarse a los que se aferra, muchas veces es una construcción con el conocimiento que son pasivas, que generan estudiantes apáticos. Yo le contaba a Tere mientras conversábamos con esto, ¿no? De por ahí nos pasa con estudiantes de sala de 5 que tienen que ir a articular con primer grado porque el año que viene van a ir y con toda esa novedad, y que de repente aparece como ese miedo de no, me van a dar tarea, no quiero que me den tarea, digamos, y como cómo está apareciendo en la escuela. De hecho, y fuimos a la escuela y hacían un cofre donde había un tesoro y decía, espero que en el tesoro no haya tarea. O sea, hay un terror a la escuela ya instalado. Una vez tuve una tesista que tenía un dispositivo de investigación muy interesante. Ella quería saber qué imagen tenían las niñas, los niños de jardín y de primaria respecto del rol docente, de la imagen del docente.
Entonces, como no es tan sencillo hacer una encuesta a los chicos o las entrevistas, ella hizo un dispositivo lúdico en el que ella se ponía como alumna y le pedía a la niña, al niño, que hiciera de docente, jugaban, y en el desempeño lúdico del rol, ella podía ir viendo de qué manera asumía el rol de docente y reflejaba su representación sobre ese rol, ¿no es cierto? Y lo hizo longitudinal, es decir, ella era la maestra de esos chicos en sala de 5, a comienzo de año lo hizo, y esperó 2 años para que estuvieran terminando primer grado, ya bien empapados de primaria, y volvió a jugar al mismo juego para ver qué diferencias había. Hizo un registro en video, etc. Y lo que sorprendió ahí fue que la representación que tenían los chicos de jardín, sobre todo de la sala de 5, que ya tenían esta animosidad de la primaria, digamos, puesta en la expectativa, representaban a una maestra estricta, a una maestra que daba tarea, a una maestra, digamos, bien de las de antes, y en cambio, los de primaria tenían una imagen mucho más blanda de la maestra, más dulce, más relacional, más tierna. Al contrario de lo que uno se imaginaría, ¿no? Porque, bueno, uno se representa no las cosas como son, sino, ¿no? Vemos las cosas como somos, decía por ahí esa frase atribuida, creo que a Picasso. Hago un comentario de forma simplemente, porque, bueno, ha transcurrido casi 1 hora de nuestro encuentro. Entiendo que las profes tienen algo que compartir, iban a mostrar algunos... Sí, unas imágenes. Nosotras... ¿Tienen ganas, está de acuerdo Luis, de que les pasemos un poco el... Sí. Tomamos nota un poco nosotras de algunos momentos en los que sentimos que nuestros niños, nuestras niñas se colaron por esa endija, momentos en los que esos pasadizos no solo cumplieron una función estructural, digamos, sino, o funcional, sino que nos mostraban que ellos percibían la escuela como un espacio seguro en el que ser, ¿no? Un espacio estimulante de exploración, y nos gustaba tomarlos en ese registro, ¿no? Entonces hicimos como unas viñetas, que ahí Bele, que es la tecnóloga de la dupla, las va a compartir. A ver si se ve. Sí, ahí están. Ahí los presento. Bueno, la idea es que las vayamos leyendo, pero también que si se alojan y se encuentran y les linkea con alguna otra representación de escuela, también que compartan. Esperen que lo quiero poner presentar. Ahí está. Sí, Juan Cruz dice, conversa en la puerta de la escuela con Gonzalo. ¿Vos crees que vas a pasar de grado? No sé. Yo sí voy a pasar de prepo, y que me saquen si pueden. Cuando pintás un cuadro, te imaginás qué podría estar pasando ahí. Cuando haces una cuenta también pensás, pero es distinto, dice Sebastián. A la cuenta no le podés agregar nada. Al cuadro le podés agregar hasta que vos querés. Dale. Lo primero que necesito hacer para hacerte el trabajo es inspirarme. Lo segundo, marcadores. Claudia, a la maestra de plástica. Acá te traigo mi cuaderno, dijo Fermín entrando a la dirección. Y mirámelo, dale, porque si no mi mamá no se deja de joder. Simón, de 4 años, me invita a jugar al dominó. Entra a escena cargando la caja con fichas y me asombra. Claro, le digo, aceptando su invitación, ¿pero vos sabés jugar al dominó? Obvio, me dice él. Se juega así, mirá, las pones una al lado de la otra paraditas y cuando terminan empujás la primera y se caen todas. Ahí como la adulta que hablaba con Simón, poniendo en duda su capacidad de meterse por los huecos, ¿no? Como decir, ¿vos sabés jugar? Un adulto le pregunta a un nene de 4 años, ¿vos sabés jugar? Pero obvio, sabe. Alegra, sala de 4, saca del bolsillo de su guardapolvo 2 juguetitos, un animalito y una especie de capuchón de plástico. Los mira y dice, oh, casi me llevo sin querer esta vaca y esta copita menstrual. Ahí la familia colándose, ¿no? Los discursos, las distintas culturas, cómo se cuelan en la escuela y ver, bueno, a ver, qué hueco, cómo ataja la escuela eso, cómo lo abraza, cómo lo recibe, cómo lo acoge, o lo niega.
Bueno, y acá me acuerdo de Luis que al principio dijo de que le ofrecemos lavarse la cara y en el jardín les ofrecemos un sorbito de agua. Y dice, luego del receso, ¿se acuerdan cómo resolvemos cuando tenemos un conflicto o problema con otro, con otra? Le digo al seño, hablando, conversando, ajá, y tomando agua, señor. Claro, cuando uno les dice, vayan a tomar un sorbito de agua, respira hondo. Y decíamos acá en Chubut particularmente que estamos en una lucha a brazo partido con la megaminería, con la intención gubernamental de instalar la megaminería. Tenemos un dicho que decimos el agua vale más que el oro, o el agua vale más que el uranio, que es lo que supuestamente van a extraer. Entonces nos gustaba que vos dijeras, bueno, el agua quita las penas, con un traguito de agua se va. Bueno, los chubutenses sí creemos que con el agua se puede. Bueno, y esta última, que es la que daba lugar a esa imagen de las patentes, dice, esperaba en la puerta de la escuela que me vinieran a buscar, también Camila. Había un auto parado ahí cerca con la patente EGC. Le pregunto a Camila si sabe lo que quiere decir. Ella va a primer grado. Me dice que no. Le digo que quiere decir el gato comió. Entonces invento, el gato está calentito, tranquilo en su casa. Camila se queda pensando, ¿cómo sabes? Me pregunta. No, no sé, le digo, lo invento. Al otro día entra a la escuela corriendo y me llama. Me muestra la patente del auto de su mamá que espera impaciente y me dice, adivina qué quiere decir. La patente era EEC. No, no sé, le digo. Es hermosa Camila, me dice ella. Bien, ahí la escuela verticalista podría haber dicho, no, Camila, hermosa es con H. No, no, lo alojamos así, dejamos que también por las grietas de la ortografía se puedan meter ellos con sus ideas y sus juegos. Ojalá dejemos, ¿no? Y ahora por último nos invitamos a nosotras quienes estamos acá, a también meternos en esos intersticios de juego, ¿no? Y a pensar ahí si nos animan en el chat o en el abriendo micrófono, o a armar palabras, armar frases con estas patentes. Ojo con lo que dicen con HDP, ¿eh? Sí. HDP, hermosas, dulces palabras, puede ser. Hermosas. Ah, bien, muy bien. Escuela la que habilita, sin H también, vamos a poner. Claro. Escuela la que habilita está muy buena, ¿eh? Sin H, porque escuela la que habilita, digamos, ¿no? Hasta gramaticalmente. La que no habilita, no escuela, sería. Ahora las patentes en la Argentina cambiaron y ya no son 3 letras y 3 números, sino que son 2 letras, 3 números y otras 2 letras separadas. Sí, Ahí sí, está un sí. poco más difícil armar frases. Sí, 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 está un poco más difícil. Bueno, bueno, eso era por ahí lo que habíamos propuesto para meternos por ese intersticio de juego también con las infancias, ¿no? ¿Qué es esto? Decíamos con Tere, porque cuando ella me contaba de esta escena final, está en Señales de Vida, de Teresa Punta, el libro, y cuando hablábamos de esta escena, le digo, y a mí me pasa también, ¿no? Que uno va por la calle y más allá de que ahora sean 2 letras, uno va buscando un juego, va buscando un lugar donde meterse ahí también. Entonces, bueno, de ese lado lo fuimos pensando. Y en el espacio educativo de excesos y experimentaciones, donde trabajamos Belén y yo, estamos dando un curso y les comentábamos a las maestras que participan en ese curso que hoy íbamos a tener esta conversación, sobre todo porque estaba Dani, que es conocido acá, y que entonces nos hacemos las recancheritas porque Dani nos invitó a tener esta charla con Luis. Y entonces les contamos qué habíamos pensado, y ahora en ese grupo de WhatsApp cada tanto llega una fotito de una patente y una frase loca que inventaron las maestras, o sea que nos vemos cada 15 días, pero ahora 4 o 5 veces por semana llega alguna patente y alguna frase que no tiene nada que ver con el curso, pero que es un juego que se instaló entre nosotras y nos parece que es una buena definición de intersticio, ¿no?
Yo con mi hijo mayor coleccionamos fotos de carteles ridículos, ¿no? A veces, no sé, formas extrañas que la gente, los comerciantes a veces tienen de poner los carteles para explicar que algo no funciona, el mal uso de las comillas en los carteles, en los baños, cuando uno arriba de los inodoros encuentra carteles con advertencias acerca del cuidado y la higiene en el baño, o cosas así. Nos mandamos por WhatsApp fotos de esos carteles y las vamos recopilando. Sí. En un pueblo de acá de la Patagonia, no me acuerdo en cuál, tengo la foto, después te la voy a mandar, Dani. Hay se llama Iglesia de Avivamiento, y tiene un cartel inmenso que dice Iglesia de Avivamiento arriba. Yo se los mandé a mis hijos cuando fui, por eso digo que tengo la foto, y les puse, vamos todos a hacernos adeptos de esta iglesia, por favor, avivémonos. Hay todo un género, ¿no? de lectura, digamos, risueña, pero también de interpretación con intersticios de la señalética. Por ejemplo, hay un cartel en las rutas que significa que uno va a pasar por un puente. Y son unas figuras así con los ganchitos para afuera, como si fueran corchetes invertidos. Sí. Entonces, cuando pasamos por ahí, decimos, en este barrio los corchetes se usan al revés. O cuando aparece el cruce de calles, decimos zona de adiciones. Con esta cosa jocosa de reírse de la señalética, una vez se armó en el espacio de la memoria, en el Parque de la Memoria, que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, una muestra muy bonita en la que tomaban carteles con todo el lenguaje de la señalética vial, de las rutas, de las calles, pero les daban un sentido político, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, qué sé yo, un cartel con una flecha hacia la derecha, que en la ruta significa una curva, decía, cuidado, no se vaya para la derecha, como muchos intelectuales argentinos, qué sé yo. Cosas un cartel de Mercedes Sosa que hay, ¿no? Hay una imagen de Mercedes Sosa que está con un cartel y dice prohibido girar a la derecha. Ajá. ¿Lo han visto? Están circulando. Acá, cuando Tere dijo lo de la iglesia, hay un cartel en una casa, en un barrio acá de la ciudad de Trelew, que dice, en el portón, donde está el timbre, dice, religiones abstenerse. Directa. Una casa atea. A mí un poco lo que me pasa cuando escucho, digamos, como las propuestas lúdicas, que me parecen geniales. De hecho, me parecen esto de los símbolos que... Nosotros no sé cómo será, yo tengo una percepción que puede ser muy errónea, que la comunidad argentina es una comunidad muy alegre. ¿Ya? Chile es una comunidad súper fome. Aburrida, perdón. Fome es una palabra muy mala. Entonces, de hecho, tú no ves, no sé si te llamó la atención, cuando estuviste acá en Chile o las veces que has estado, si ustedes han estado, no es tan común ver gente haciendo deporte en las calles o tomando mate, bueno, no tomamos mate, pero tomando té en las plazas públicas, jugando en los parques, eso no es común. Entonces, cuando se propone el juego como estrategia, el mundo adulto generalmente toma distancia acá. Toma distancia porque es infantil. Y lo infantil es negativo. ¿Cómo pasa allá? ¿Ocurren situaciones similares las colegas, los colegas, profesores, cuando tienen que dinamizar con estas prácticas como de las patentes, enganchan, se restan? Sí, sí se enganchan, sí. Ya. Sí se enganchan ya te digo, en la escuela lo hacíamos un montón y ahora entre adultas con las maestras, sí, quizás bueno, es como ir fomentando esa cultura, ¿no? Del juego, digamos, como me parece que eso se aprende, se propone, qué sé yo, pero sí se suman, sí. Ahora, por ejemplo, podrían todas las personas que están escuchándonos poner ahí en el chat
alguna frase con las patentes para corroborar que se enganchan. Para que les ¿Sabes ponga por qué te vuelta. digo? Porque haciendo referencia a una de las láminas que ponían, que de un niño que se llamaba Simón, o que se llama Simón. Sí, Lo recuerdo porque mi hijo, sí. uno de mis hijos se llama Simón. Entonces, que era, si no me equivoco, que de las piezas de El dominó. dominó, Entonces, sí. que si sabes jugar. Entonces, qué interesante, porque no sé si lo que dije no lo planteé en negativo, o sea, como que no es viable. Qué interesante como cultura nuestra, una propuesta pedagógica desde la mano del juego, porque todo el mundo sabe jugar. Simón sabía jugar dominó. Qué interesante cuando no juegas bajo normativas, porque bajo las normativas justamente entras en estas sociedades del rendimiento, porque en las normativas tienes que ganar. Y cuando uno gana, el otro pierde. Entonces, cuando entra en estas lógicas, que es una lógica muy... Nosotros en Chile tenemos el neoliberalismo muy en el ADN. A nosotros nos caló hondo el neoliberalismo. Entonces, todo lo que es rendimiento y productividad es una cuestión que está como muy a flor de piel. Entonces, de eso depende el éxito, de eso depende que te vaya bien en la vida, de eso dependen muchas cosas y cómo te valoran. Entonces, puede que nuestra propuesta, o sea, que la propuesta de cambio de estos intersticios vaya justamente de la mano con... Porque siempre me he preguntado, ¿qué aprender de los niños? Y creo que Simón tiene la respuesta. Sí, sí, y nosotras lo pensábamos cuando elegíamos las pequeñas viñetas que les íbamos a compartir, elegíamos esa en este sentido, ¿no? En el sentido de pensar, bueno, como él se mete por ese hueco y la escuela lo aloja en ese hueco, porque no es que le diga, no, así no se juega, no, ese juego no, elegí otro para nenes más chiquitos, o digamos como, bueno, esto sobre lo que venimos circulando en toda la conversación, ¿no? Como decir, bueno, primero escuchar, ver. Una vez viajando por Chile vi un cartel que había cerca de una vía que decía pare, escuche y mire. Y a mí me encantaba para ponerlo en la escuela por todos lados, ¿no? Pare, escuche y mire, ¿no? También podría ser como la consigna de hoy. Escucharles a las niñas, ¿no? Mirar de dónde vienen, pensar sobre eso, dejarnos ahuecar. Y Luis, hoy cuando vos decías si jugábamos, ¿no? Yo pienso ahí en el espacio cuando a veces nos encontramos entre colegas, entre docentes, no es raro que un sábado a las 8 de la mañana, mientras estamos cursando algún dispositivo, estemos en la vereda del espacio haciendo un juego de la rayuela, saltando la soga, digamos, y tenemos como incorporado que el juego y nos tiene que pasar todo por el cuerpo para poder después ir a la escuela y generar otra cosa que no sea, digamos, una relación de saber más dialógica construirla. Sí. Igual queda todavía un poco de esta otra cultura también, ¿eh? No es que, bueno, todas vamos a la escuela o entramos a la escuela jugando a la rayuela. Queda todavía bastante de aquello otro. Bueno, nosotras nos juntamos porque nos gustan eso, las mismas cosas. En este mismo ciclo de encuentros que ha habido esta semana en la Universidad Pedagógica, hubo uno alrededor de la cuestión del juego, precisamente, ayer, antes de ayer, no me acuerdo, antes de ayer, y participaron Adolfo Chato Corbera, que también es patagónico, él es de Chomalal, y Jorge Nela, que es de La Plata, y ambos forman parte del grupo al que pertenece también Víctor Pavía, otro profe de Neuquén, cordobés, pero vive en Neuquén, y se planteaban algunos desafíos de pensar lúdicamente, que bueno, los que somos de inicial son temas que los tenemos ya muy transitados, incluso ya nos aburrimos un poco de seguir hablando de eso, aunque es apasionante, pero ahí, como sé que algunas de las personas que están aquí ahora en esta videollamada estuvieron también ese día, porque reconozco nombres que han sido fieles a todas las charlas, recordarán que se planteó, por ejemplo, bueno, que lo lúdico siempre está sediento de ingenio,
que hay que cuidar el juego en la escuela para que no se escolarice demasiado y qué significa que se escolarice, que cuando los chicos juegan además, y esto tiene que ver con lo que planteaba Luis, dijo alguien, Jorge, juegan en un estado permanente de asamblea, porque mientras están jugando están acordando reglas, y entonces esto vale, esto no vale, pero pará, me tocaba a mí, entonces a ver, pará, ¿cómo seguimos? ¿No? Hay un estado permanente de asamblea. Y también nos acordamos de Graciela Yanes, esta autora, que decía que jugar significa fundar un orden, y fundar un orden es un ejercicio de ciudadanía, porque el juego es el lugar donde tal vez mejor se llevan las reglas y la libertad, el orden y la libertad. En el juego las reglas son absolutamente obligatorias para que el juego exista y funcione, pero al mismo tiempo es un espacio por excelencia de la libertad porque uno elige jugar, ¿no? Y eso lo convierte en un espacio potente, pero también en un espacio de cierta fragilidad, porque acerca del juego enseguida la cosa se romantiza y hay un discurso muy romántico, muy ensalzador de los rasgos del juego y en lo que nos convertimos cuando jugamos, pero que también puede ser un obstáculo para pensarlo. Digo, por mencionar algunas de las cosas que se dijeron antes de ayer nomás, en relación a la cuestión del juego y que a lo mejor pueden articularse con algunos de los ejes que nos traen acá, porque el juego como intersticio para pensar las violencias, intersticio para pensar las maneras de estar juntos, los mundos en los que queremos y podemos habitar, etc. Bueno, tiene claramente sus potencias y también tiene sus riesgos y sus filos, ¿no? De hecho, dentro de las observaciones que hacíamos, aparece el juego como discurso de los niños como espacio, como el espacio único, ¿no? Del espacio que logran construir en la escuela. Por lo mismo que planteabas tú, ¿no? Ellos ponen sus reglas, ellos van poniendo criterios de inclusión y exclusión. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, se excluye a alguien porque no cumplió ciertas normativas, intervenía un adulto de que no podían expulsarlo, se le incorporaba, pero posteriormente el juego terminaba, porque el otro no tenía por qué venir a decirte cosas que estaban resolviendo entre ellos. Entonces, me parece como interesante, como bien dice Daniel, ¿no? Cosas que pueden también tener cierto ojo, porque pueden ser ciertas prácticas para tener ciertos cuidados, pero cómo el juego puede terminar siendo la única forma de expresión social normativa que tienen los niños desde sus propias construcciones de normas. Ahí puse, hablando de reglas de juego, puse en el chat, y lo digo también, si alguien de los aquí presentes tiene ganas de intervenir, de comentar, de preguntar, de contar alguna experiencia personal de sus aulas, pues nada, toquen el botoncito de levantar la mano o simplemente golpeen el vidrio de la pantalla y les damos la palabra. Mientras yo cuento, mientras alguien levanta la mano, cuento dos cositas. Primero, hay un juego que es comercial y no me acuerdo el nombre. También después puedo sacarle foto y mandarte, Dani, así si querés compartís, que es un juego colectivo, tiene 100 barajas con los números del 1 al 100, ¿cómo? The Mint, en inglés, The Mint. ¿Querés escribirlo? Que sí. Que es, si pierde uno, pierden todos, digamos, no gana uno, hay que jugar para sostener, ir ganando, van ganando vidas, van ganando estrellas, bueno, distintas cosas, el colectivo de juego, y cuando uno se equivoca, todos pierden y empiezan de nuevo en ese nivel. Entonces es súper interesante, porque además es sin hablar. Es muy precioso todo lo que pasa y como las preguntas que se hacen, pero ¿cómo sin hablar? Y entonces, ¿cómo vamos a saber? No sé, y uno va viendo que en distintos grupos van generando distintas estrategias para poder ir desarrollando el juego y no perder y comunicarse. Y otra cosa que quería decir es que hace poco también una maestra contó que ella había hecho una ludoteca en su aula con juegos construidos con algún fin, juegos de mesa, construidos con algún fin didáctico, pero sin cagarles el juego, decíamos en ese momento, ¿no? Como que jueguen, que vayan aprendiendo, pero que jueguen, que se diviertan, que se entretengan, y que los hacían circular por las casas los fines de semana largos. Los chicos se llevaban el juego a la casa
y cuando volvían tenían que traer anotadas cuántas partidas habían jugado, con quién había ganado y quién había perdido, si habían hecho prendas, digamos, y también se armaba como una suerte de red de comunicación entre las familias y la escuela a través de ese diálogo, ¿no? Como decir, bueno, no, pero como mi abuela no sabe leer mucho, o es lenta con las cuentas, yo la dejaba hacer trampa, o mi hermanito chiquito jugaba con el cuaderno y el lápiz porque todavía no cuenta con la cabeza, no sé, digamos, uno podía recoger un montón de información, meterse también por usarlos como inserticio para meterse en las familias y tener ahí una información, no de chisme, sino de riqueza, de poder luego instalarse mejor en esa comunidad, ¿no? Ahora, dentro de, como a propósito, que en algún minuto se planteaba la palabra violencia dentro de todo este proceso. Y cuando dialogamos con los chiquillos y las chiquillas sobre cómo definen las lógicas de violencia, algo que nos ha llamado la atención, no sé si ponerle el apellido preocupantemente, pero es que ellos, los chicos al menos con los que nosotros trabajamos, hacen una distinción de las prácticas de ellos, ¿ya? Sobre lo que es la violencia y el abuso del poder. Porque la violencia la tienen como una herramienta justa frente a situaciones que son injustas. Entonces, hablando entre pares, entonces, por ejemplo, una de las chicas decía, ya, por ejemplo, una compañera va y dice algo sobre mí o sobre mi hermano o sobre mi mamá. El protocolo, por decirlo de alguna forma, debería ser contarle al adulto, decirle a la profesora, para que la profesora busque una estrategia para resolver y reparar la situación. Pero decía, pero independientemente que mi compañera vaya y me pida disculpas, no resuelve lo que yo sentí. Por lo tanto, lo justo es pegarle. Y eso no es, o sea, les decía, sí es violento, pero es justo. Otra cosa sería que yo fuera con una amiga a pegarle, porque eso ya es abuso de poder. Pero uno contra uno es justo. ¿Les ha tocado enfrentar a propósito de estas como, me imagino que enfrentar sí, pero como dentro de las observaciones que van haciendo, las reflexiones, de estas como comunidades o microsociedades que van construyendo los niños y las niñas, el uso de la violencia como herramienta de resolución de conflictos? Sí. A mí me pasó, ayer hablaba justo con una familia, porque bueno, estábamos charlando también, porque por ahí un estudiante que nos está costando esto, ¿no? De resolver desde la violencia, ¿no? Así, violencia entre comillas, ¿no? De Física, resolver desde lo sí. físico. Y decía, no, lo que pasa es que él juega mucho no sé qué juego, que ponele que me dijo Fortnite, te estoy diciendo cualquier cosa porque no me acuerdo, pero claro, y era como, en el juego aparecen esos modos de resolver, que es la lucha. Bueno, un poco en el conversatorio que hoy mencionaba Daniel, un poco se habló, cuando se habló del juego, de esto del contrincante, ¿no? Del otro, de la otra como el contrincante. Y era como, bueno, él en el juego resuelve de esa manera, digamos, el juego propone resolver en la lucha. Y esa misma dinámica trae al aula y resuelve su situación de conflicto con el par luchando, digamos. Y entonces ahí, ¿qué intervenciones posibles? Porque cuando me decía, digamos, me quedaba pensando, bueno, no es que son modos de actuar violentos en sí, digamos, en esta sociedad, sino que son modos que por ahí reproducen, que traen de lo que consumen, ¿no? De lo que juegan, de lo que ven, de lo que viven, de las luchas que hacen en casa, como que también viene eso ya. Sí, y además quizás hasta pensar a qué llamamos violento, ¿no? Porque obligar a uno a pedir disculpas a otro cuando uno no quiere pedir disculpas y el otro no quiere recibirlas, porque como vos decís, lo que yo ya sentí, no lo repara, eso también es violento, sobre todo si es introducido desde afuera, porque si espontáneamente uno pide disculpas y la otra persona las recibe, bueno, ahí listo, se desarticula la violencia, pero cuando es impuesto, vos decís, sí, es mucho más reparador devolverle el sopapo.
Lo que pasa es que desde la escuela no les vamos a decir eso. Mientras hablamos ahí en el chat, están saliendo versiones y versiones del HDP, lo cual, digo, Sí, simboliza también convertir la violencia a través del juego en algo diferente, si querés, ¿no? Honrar diversidad, pluralidad, dice María Eugenia. Honrar días perdurables, puse yo. Horadar duras prácticas, pusieron ustedes. Sí, sí. Horadar duras prácticas. Hermanados de pedagogía. Digo, volviendo al insulto, ¿no? Como forma de comunicación de lo público, frente a esta cosa, ¿no? Del político sacado que dice, que ya no va a insultar más. Y cosas por el estilo. Bueno, acá resolver poética y lúdicamente, por otro lado, me parece algo muy bonito. Sí, sí. Me hizo acordar a la cajita de las peleas de Janusz Korczak. No sé si conocen esa historia. Janusz Korczak, un pedagogo, bueno, era médico, pero se hizo educador polaco, que vivió en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra, en condiciones muy tremendas. Él era el director de un orfanato. Korczak es... ahora me doy vuelta a ver si lo encuentro, pero no creo que lo vea tan fácilmente, el librito de Korczak. Korczak. Bueno, no lo voy a encontrar. Korczak se cuenta una historia, no sé si será verdad o no, pero le gusta mucho contarla a Philippe Mérieux, y como le gusta contarla a Philippe Mérieux, también la cuenta Gabriel Brenner, y bueno, a mí me llegó por ese lado. Parece que él le decía cuando los chicos se peleaban, porque imagínense, niños huérfanos, medio muertos de hambre, eran peores que los tuyos, Luis. Y entonces cuando se peleaban, Korczak les decía, perfecto, ¿quieres pegarle a tu compañero? Tienes mi permiso, puedes pegarle, pero no ahora, mañana. Antes de pegarle tendrás que escribirme una carta, la pondrás en este buzón, que es la cajita de las peleas, y me explicarás los motivos por los cuales quieres pegarle a tu compañero. Después nos reuniremos, yo leeré la carta, nos reuniremos, lo conversaremos, y si son motivos atendibles, si nos ponemos de acuerdo, entonces mañana concretarás tu deseo. Por supuesto, era una argucia de Korczak, que era un pacifista, para que los chicos se dieran cuenta de que interponiendo la mediación de la palabra, de la escritura, del pensamiento, de la conversación, del razonamiento, toda violencia perdía sentido, y si se veía atractiva como opción en el momento de la calentura, no lo era después, ¿no? Pero fíjense qué linda la anécdota de Janusz Korczak, que viene al cuento de esta cosa que para los chicos es razonable pegarse una piña, capaz, ¿no? En ese contexto. Pero bueno, ahí está la escuela también para mediar, ¿no? Para convertir el HDP en otra cosa. Siento que se hace un poquito más dificultoso con el actual panorama, que ustedes lo están viviendo más radical que nosotros, por lo que he visto. Por lo menos en Chile, yo no tengo recuerdos de autoridades diciendo las salvajadas que dice el vocero de gobierno que ustedes tienen. Yo no, o sea, independientemente de lo contrincante y tenso que sea políticamente, siempre el otro es el senador tanto, el expresidente, siempre hay como palabras bien decorosas para decir cosas muy desagradables, pero de manera muy, muy idónea, muy correcta. Hoy en día sí han emergido figuras, pero que todavía no llegan a ser autoridades, pero que no lo lleguen a ser, que son muy parecidos, que no recuerdo cómo se llama el vocero de gobierno que tienen ustedes, que Adorni. El mismo, que es un degenerado así como, pero que tiene un nombre como de adorno y no adorna nada. Ahora, ¿por qué lo pongo más allá, digamos, de tratar de llevar el tema para allá, sino que cómo se va finalmente validando ciertas prácticas que no eran permitidas anteriormente? O sea, ¿cómo dialogamos en una escuela con chiquillos para decirles, mira, no podía insultar a alguien si lo estás viendo, digamos, dentro de las autoridades? El presidente de la nación, claro. Ahí compartí en el chat un artículo periodístico de investigación, pero muy bien escrito, que se publicó en uno de los diarios más conservadores de Argentina, que es La Nación. Es un diario, digamos, en general considerado un diario más bien de derecha, más bien conservador, pero ha publicado un informe a cargo de 2 periodistas
acerca precisamente del empleo de los insultos y sobre todo de las metáforas sexuales, que es el tipo de insulto que predomina como epifenómeno de la violencia verbal política. Y lo analizan con respeto, con inteligencia y con estadísticas, además. Establecen algunas relaciones, bueno, no sé si son muy rigurosas las estadísticas, pero han contado cuántos insultos en cada discurso, qué tipos de insultos, los clasificaron, los relacionaron con otras épocas, con otros, en fin, ¿no? Analizan el fenómeno un poco sociológicamente. Me pareció una nota interesante, la leí hace unos días cuando salió. Bueno, estamos aproximándonos ya como a la otra orilla de este encuentro. Me gustaría saber si dentro de la audiencia alguien tiene ganas, hubo varios comentarios en el chat, pero si alguien tiene ganas de abrir su micrófono y decir algo, comentar, preguntar, responder. Se aceptan quejas también. Golpes no. No. Mañana los golpes. Mañana los golpes, exactamente. Mañana, exacto. Escríbanlos en el chat o llenen en el formulario para obtener el certificado, pongan ahí sus razones para golpear a Luis o a Teresa o a Belén o incluso a mí si quieren, no hay problema. Y a mí va a ser más fácil, depende de dónde vivan, digamos. Si son de zona sur, le pueden pegar a las chicas, si están del otro lado de la cordillera a Luis, y si están en la ciudad de Buenos Aires a mí. Pero bueno, ahora se usa, ¿viste? No va a prosperar. A nadie, dice. Ahí nos manda cariños desde Chaco. Muy bien. Bueno, nosotros estamos finalizando todas y cada una de estas, de estos encuentros virtuales de la Semana UNIPE con alguna canción. Yo soy el encargado de elegir la canción de cierre. Y en este caso me pareció que era oportuno utilizar una canción de Luna Monti y Juan Quintero, que ellos fueron pareja, tuvieron una hija, y a esa hija le compusieron esta canción. Y es un gesto muy tierno, y es un gesto absolutamente subjetivo. ¿Regalitos? ¿Cómo? Regalitos. Componer una canción para tu hijo, para tu hija. Cómo me encanta. Bueno, me parece que es un gesto muy bonito que podemos honrar compartiendo esa canción acá, que tiene además una letra muy linda y muy bonita, ¿no? Preciosa. Bueno, les invito a disfrutarla. Pulserita y hebilla para el pelo, bebé.
de amuletos de la suerte, guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé, para verte florecida. Dani está hablando, no te escuchamos. Muteado. No, bueno, perdón, simplemente agradecía a Luis, a Belén, a Teresa, haber aceptado esta invitación, a quienes se sumaron y a quienes no lo vieron aquí y ahora y lo están viendo en el futuro. Ojalá que el futuro sea prometedor y que las cosas vayan mejorando. Bueno. La escuela esté muchas gracias. Y que se juegue en las calles allá en Chile también. Muy bien. Sí, es necesario, es muy necesario.